Bueno, pues tenemos con nosotros a una figura que curiosamente casi opaca, como dice en América, casi ha opacado a la infanta Cristina, porque va a resultar aquí que la que se ha llevado la pasta de los españoles no es Cristina de Borbón, sino Virginia López Negrete, que es la que ha hecho el daño. No es así, la abogada de manos limpias, gracias a lo cual, gracias a cuyo esfuerzo, se ha sentado, como decía Pepe García Domínguez, y es verdad, o sea, una hija de rey y hermana de rey. Nunca en la historia de España, ni de ninguna otra dinastía europea, ha sucedido algo así. Virginia, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Un placer estar con vosotros. Bueno, antes de hablar de las acusaciones contra ti, etcétera, vamos a hablar de la acusada de verdad, que es la que se sentó ayer en el banquillo. ¿Cómo fue el interrogatorio? Las preguntas que tú hiciste, las que contestó, en fin, no digo cómo viste al reo, porque cómo va a estar el reo, pues como decía, preocupado. O sea, lógicamente, pues está en el banquillo. Pero, ¿cuál fue la clave de tus preguntas y qué es lo que no quiso contestar la infanta? A ver, la infanta doña Cristina estuvo, lo sé yo por su letrado, estuvo durante días valorando si contestaba o no contestaba, porque ella sabía que el no contestar a mis preguntas no va a ser valorado en su beneficio. Finalmente, yo creo que consecuencia también de la declaración del señor Diego Torres, bueno, pues no tuvo valor, ¿vale?, para enfrentarse a las preguntas de manos limpias y decidió no contestar. También decidió no contestar al Ministerio Público de la Agencia Tributaria dentro de la misma estrategia, porque el letrado de la infanta Cristina tiene la estrategia de que efectivamente si hubiera contestado al Ministerio Fiscal y a la Agencia Tributaria como tenían pactado entre ellos, pues en los medios de comunicación no se hubiera bien visto. ¿Cómo fue el interrogatorio? Bueno, yo solamente pude formular preguntas y exhibir unos cuantos documentos y bueno, mi interrogatorio tiene que ir encaminado, Federico, a determinar cómo la infanta doña Cristina conocía lo que ocurría en su sociedad, se ha beneficiado de su sociedad, era partícipe de su sociedad. No solamente firmaba documentos, sino que además con su marido hay un montón de correos electrónicos que yo le mostré en la causa, en los cuales el matrimonio se comunican todo tipo de asuntos laborales, se comunican comentarios sobre trabajos realizados, sobre extractos de visa. Ella ha dispuesto de los bienes de la sociedad y además no solamente eso. Sociedad Aizón, desde nuestro punto de vista, es una sociedad que realmente es la caja común del matrimonio. El matrimonio Urdangarín, no nos olvidemos que se casaron en separación de bienes. Y la creación de Aizón no tiene otra finalidad que efectivamente canalizar, como muy bien ellos dicen, los ingresos del señor Iñaku Urdangarín y intentar defraudar lo máximo posible, no repartiendo dividendos y cargando trabajadores falsos y todo tipo de gastos de tal manera que se produce una doble defraudación. Entonces, bueno, pues yo intenté, en la medida de lo posible, lanzar unas preguntas en las que se quedara claro todo este tema, pero que insisto, Federico, en que, lo he dicho muchas veces, en esta causa hay tanta prueba documental, que sería suficiente para que por sus señorías valoraran realmente si entienden que la infanta Cristina es culpable o no. Y luego, a mayores, hay una figura jurídica muy asentada en nuestro ordenamiento jurídico por el que ha habido muchas mujeres condenadas, entre ellas la mujer, en un caso súper parecido al de la infanta, del señor Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, en virtud de la cual es lo que se denomina la ignorancia deliberada. Y es que una persona, como el caso de la infanta Cristina, copropietaria, no nos olvidemos que no tiene ni un 1, ni un 2, sino un 50%, podía haber tomado las medidas suficientes y haberse preocupado en su sociedad para que no ocurrieran todo este tipo de irregularidades y, por supuesto, la posibilidad de cometer los dos delitos fiscales que ha cometido su marido. Pero, Virginia, a mí lo que me llama la atención es cómo pueden ser tan obcecados o pueden tener la cara dura que han tenido, porque yo he visto el folleto de Nos y aparece la foto de la infanta, porque evidentemente, y aquí nos lo dijo Jaume Matas, el dinero se lo dan al yerno del rey, se lo dan porque lo pide la hija del rey, porque Urdangarín, que era un tío retirado del balonmano del Barça, bueno, hubo un reportaje muy bueno en El Mundo, en la otra crónica, de lo que era de los compañeros de la selección de balonmano donde había estado Urdangarín. El mejor colocado trabajaba en un taller. Muy buen reparador de motores. Pero vamos a ver, en el folleto está todas las sociedades paralelas, incluyendo aquello de los deportes para los discapacitados, eran máquinas de delinquir. Pero ¿cómo pueden decir que no sabían si se crea efectivamente como una caja común? Y luego lo que quiero que me expliques, porque haya habido un cambio en la declaración de Diego Torres, que ya hoy
cuenta Inda, que además ya otra vez vuelven a cenar juntos las dos parejas, ya se han amicado, ya no es el duque de Empalmado, ya no es el amigo de Corina, ahora son todos socios, y estaban los pobres trabajando duramente, fregando suelos, y llegaba Juan Carlos por la noche y les metía los millones de euros sin que se dieran cuenta. Pero viendo los folletos, viendo la instrucción del caso, porque en la instrucción del caso el juez Castro deja meridianamente claro lo que acabas de decir, que era Aizón, era la máquina de defraudar de Nos. Nos era lo que captaba fondos para que se lo quedaran en Aizón la familia Urdangarín Borbón, que luego además lo aliñaba pues con las fechorías de Torres y con todos esos empleados falsos que dice que no conocía. Y uno era un primo de Urdangarín, que dice que no sabía que él empleaba a su primo y le pagaba. O sea, han echado la casa por la ventana. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿Cómo es posible que el fiscal y la abogada del Estado hayan permitido este volantazo, este giro de 180 grados, por lo cual de pronto Torres se convierte en alguien que no sabe, Urdangarín tampoco sabe, la infanta tampoco sabe, y todo era la Casa Real, que se ve que robaba en sus ratos libres para que estos pobres no murieran de hambre? A ver, yo, si me permites un poco de todo lo que acabas de comentar, te contesto 3 cosas rápidas. En primer lugar, yo siempre he dicho que la imputación de la infanta se ha quedado muy descafeinada. Como muy bien tú has atisbado en todo esto, efectivamente, la infanta Cristina tuvo implicación en todo el Instituto Nos, de una manera diferente a la que tuvo la señora Tejero, pero tuvo implicación y de allí se les imputó. Se les imputó también de un presunto delito de blanqueo de capitales que desde nuestro punto de vista estaba también bastante claro, pero se les imputó. Al final se descafeinó en la colaboración o cooperación en 2 delitos fiscales. Respecto al matrimonio, a los 2 matrimonios, yo creo y prácticamente me consta que han hecho un pacto el señor Iñaki Urdangarín y el señor Diego Torres con sus esposas en un triple plano, bueno, en 4 planos. En primer lugar, entre los dos, no injerencia entre sí mismos. No hemos oído al señor Urdangarín ni una sola palabra en contra del señor Diego Torres, ni viceversa. En segundo lugar, cargar todas las responsabilidades en el señor Miguel Tejero, que va a ser una pieza importante. Los dos, en todo momento, han echado todas las responsabilidades al señor Miguel Tejero. En tercer lugar, salvar a la infanta. Esa ha sido la pieza fundamental. De hecho, el señor Diego Torres, a mi interrogatorio, cuando le hice una pregunta que cayó en contradicción, porque antaño sí dijo determinadas cosas de la infanta, pero como ahora ha cambiado de opinión, se bloqueó y decidió no seguir contestando, ¿vale?, con lo que ello va a suponer en la valoración de la prueba. Y en tercer lugar, ese ha sido el pacto que el señor Diego Torres ha hecho con el Ministerio Público. Ministerio Público, usted me acusa a mi esposa de un blanqueo de capitales, le pide menos de 2 años y yo no tiro contra la infanta. Entonces, todos esos pactos son los que se están realizando, además de que también me consta que el señor Iñaki Urdangarín, al parecer, se está reuniendo con el Ministerio Público, pero no sé exactamente en qué puede consistir el acuerdo que puedan llegar, aunque sí puedo atisbar que va en el sentido siempre con la finalidad de todo de salvar a la infanta. Lo que pretenden ahora, y ayer lo pudimos ver, es eliminar a Aizón. La finalidad ahora del Ministerio Público y de la Agencia Tributaria es eliminar a Aizón. Aizón no existe, no ha debido de existir nunca. Por lo tanto, los delitos del señor Urdangarín los comete solo el señor Urdangarín sin necesidad de Aizón y, por lo tanto, ella deja de poder ser colaboradora en ello. Entonces, todas las preguntas... O sea, se vuelve a la estrategia del cortafuegos que han contado Inda y Urrestieta en sus libros, que pactaron Rajoy, Torres Dulce y Ruiz Gallardón con Campechano y con Rafael Espotorno. O sea, se vuelve a la cosa sin darse cuenta de que ya se han cargado esa estrategia antes, porque ellos mismos se han desdicho, porque Torres ha publicado los correos del duque de Empalmado, porque han sacado a Corina hace 4 días antes de pactar, sacó a Corina a relucir, le echaron toda la culpa a la Casa Real. Hay una cosa que yo no entiendo, Virginia, y a lo mejor allí en directo se ve. Cuando, repito, en la instrucción del caso, instrucción a trancas y barrancas, con todos los problemas que ha habido, que también además te tocó a ti aguantar una campaña, creo recordar que del ABC, pero no solo del ABC. Yo desde que he empezado, Federico, esto ha sido, desde luego no ha sido un camino de rosas. Bueno, pero es que en la propia instrucción, que es la instrucción del juez, que ya no es lo que diga un abogado o diga un fiscal, que es lo que el juez traslada al otro juez ya para que lo juzgue. Materia instruida trabajosamente después de años de tiras y aflojas, con Orrac saliendo hasta en Vanity Fair diciendo que cómo iba a robar, que lo que pasa es que estaba enamorada. O sea, como si a
a Bonnie no lo hubieran acusado de robar el banco con Clive porque estaba muy enamorado de Clive Barrow. Sí, la teoría del amor que yo he dicho siempre. Bueno, siguen igual. Pero ¿cómo no se dan cuenta? Y eso es lo que me lleva a la editorial del País de hoy contra ti. Pero ¿cómo no se dan cuenta, o es que les da igual, que todo lo que sea ayudar ahora al cortafuegos va contra la corona? Es decir, que es que la corona ahora, por suerte para España, no está en las sienes de Campechano, está en las de Felipe VI, que ha hecho todo lo posible precisamente para que haya juicio, que es lo que le conviene a la corona y lo que le conviene a España. Pero ¿cómo es posible que haya un fiscal, el abogado del Estado, el antiguo jefe de prensa de la Casa Real, que es Ayuso, ahora editorializando en El País, y varios periódicos cargando contra la acusación, que es la que ha salvado el honor de la justicia en este caso? Bueno, pues es muy fácil de explicar, Federico. Desde el primer momento, yo siempre lo he dicho, se puso ese cordón sanitario para proteger a la infanta, y ese cordón sanitario ha ido increciendo, de tal manera que es que se están viendo ya situaciones prácticamente kafkianas. O sea, el otro día en sala yo pude atisbar como el Ministerio Público prácticamente le faltó levantarse de la silla ante unos correos electrónicos totalmente legítimos, admitidos por sus señorías, que yo pretendía exhibir al señor Diego Torres. Y no solamente eso, sino que lo que yo he visto en esta sala ha sido algo inaudito, y es como el Ministerio Público, al empezar a interrogar al señor Urdangarín, una persona a la que le pide ni más ni menos que 19 años y medio, la primera pregunta que le hace es la pregunta dedicada para salvar a la infanta Cristina. O sea, yo ese día, todos mis esquemas realmente la figura del Ministerio Público ya se me habían caído mucho, pero ese día fue total y absolutamente rotundo. Yo creo que el Ministerio Público, con todos mis respetos al señor Orrac, porque de verdad que es una persona con la que tengo buena relación y es un magnífico profesional, pero yo siempre he dicho que en este caso creo que se ha equivocado. Creo que se ha equivocado porque si realmente él hubiera visto, si de verdad es lo que él dice, que ve que la infanta no tiene ninguna responsabilidad, tenía que haber adoptado otra postura, una postura pasiva. En el momento en el que hubiera llegado al escrito de acusación, hubiera pedido el sobreseimiento, hubiera sido lo normal y punto. Pero esta conducta proactiva, en defensa prácticamente con uñas y dientes de una persona por ser quien es total y absolutamente inadmisible. Bueno, hay que decir... Ya nos gustaría al resto de los ciudadanos que el Ministerio Público nos defendiera de la misma manera. Hay que decir que no solamente fue la asombrada la abogada de Manos Limpias, es que la propia jueza dijo que no había visto en su vida, en toda su vida profesional, una actuación como la del Ministerio Público. Es más, Luis Herrero, que es de familia de fiscales, vamos, prácticamente nació en una fiscalía. Si la fiscalía fuera cuna, o sea, Luis Herrero hubiera nacido en las pajitas de una fiscalía. Bueno, decía que no había visto nada igual y que, salvo por las órdenes recibidas, era absolutamente incomprensible la actuación, que la jueza tenía toda la razón, que el pasmo de la jueza, por supuesto de la abogada, pero la abogada, digamos, está más en la lógica, que se sorprenda cuando le llevan la contraria, pero que la propia jueza diga que en toda su vida había visto jamás una acusación convertida en defensa particular de alguien al que ni siquiera se interrogaba, que eso es lo que dice Orrac. Yo no sé cómo debe tener algo Orrac, porque aquí, cuando no es Pedro J. Orestu, dice que es un gran profesional y una bellísima persona. Válgame Dios, yo prefiero que sea un buen profesional en Sicilia, porque vamos a ver, si eso es ser buen profesional, si eso es defender el interés público, pues que venga Dios y lo vea. Es tremendo, Federico. La figura y la actuación del Ministerio Público en esta causa, de verdad que está siendo patética, por no decir otra palabra mucho más fuerte. Bueno, Virginia, te quiere preguntar algo Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, yo quería preguntar si en términos de defensa les beneficia en algo a la infanta y a Urdangarín y también a Diego Torres esta insistencia en que todo lo que hacían estaba bajo la supervisión del secretario de las infantas, de García Revenga. Todo lo que hacía. Yo no daba un paso sin que lo supiera García Revenga. Todo era eso. ¿Esto para qué les sirve? O sea, no entiendo muy bien esa estrategia. ¿A dónde les lleva eso? De como yo creo que se sienten un poco abandonados por la Casa Real, porque efectivamente les protegían en todo, y bueno, yo creo que ayer la infanta, en sus contestaciones a su abogado, dijo una expresión que, bueno, yo por lo menos la interpreté así, no sé cómo la interpretaron otras personas, cuando dijo de quién se fía, y ella matizó y dijo fiaba, ¿vale? Yo creo que medios
quizás se sientan un poco desprotegidos o abandonados por parte de su familia, y yo creo que, bueno, esto es un poco una especie de, es mi opinión, personal, por supuesto, una especie un poco de venganza, en el sentido de decir, oye, que nos habéis estado protegiendo en todo momento, ¿qué pasa ahora? Pero eso es simplemente a efectos mediáticos o a efectos suyos internos, porque jurídicamente no tiene ningún tipo de validez. O sea, los delitos los han cometido ellos junto con los miembros de las administraciones públicas que han soltado el dinero público, y no les sirve absolutamente de ningún escudo y de ningún tipo de protección a efectos jurídicos. Eso es como la teoría del amor, Isabel, que yo acuñé en su día, de que por mucho que quieras a tu marido o por mucho que ocurran ese tipo de cosas, pues jurídicamente no es aplicable, ¿no?, la teoría del amor a efectos de eximirte de responsabilidad penal. Bueno, Virginia López Negrete, muchas gracias. Imagino que tendrás muchas cosas que atender y, entre otras cosas, pues, combatir a los que combaten la actuación pública. Bueno, enhorabuena, porque gracias a Manos Limpias, por lo menos en España, muchos españoles que no saben cómo se ha llegado a eso, pues se ha llegado a eso, que realmente es una imagen que habla bien de nuestro país. Pero yo te agradezco muchísimo, Federico, el poder haber estado con vosotros. De verdad ha sido un placer, y decirte que, desde luego, para personalmente ha sido un camino muy duro el llegar hasta aquí. A mí se me han puesto todo tipo de obstáculos, creo que muchos son muy públicos y seguro que se me seguirán poniendo. Insisto que para mí, yo agradezco la gente que, bueno, si yo puedo hacer en la medida de lo posible, poner un granito de arena porque este país funcione un poco mejor y porque la justicia sea un poco más justa para todos, estoy satisfecha, pero quiero decir que el camino ha sido muy, pero que muy duro, y creo que lo va a seguir siendo. Bueno, pues mucho ánimo. Muchas gracias, Virginia.